Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un alimento que igual no es muy conocido y que resulta bastante curioso. Vamos a ver cuáles son los beneficios de los germinados. Cuando hablamos de germinados, a la mayoría nos puede sonar igual a chino, pero si os digo que incluyáis en vuestra dieta brotes de soja, también nos puede sonar a chino porque es típico pues, de la cultura, ¿no?, oriental, pero es algo que tenemos un poco más interiorizado, ¿no? Esos brotes de soja que pueden ser frescos o en conserva, que se utilizan muchas veces pues, para añadir a las ensaladas, porque hemos oído, nos han dicho que son muy beneficiosos para la salud porque son poquito calóricos y concentran muchos nutrientes beneficiosos. Vale, pues vamos a ver realmente qué son esos germinados, cómo se producen, qué beneficios nos aportan. Y evidentemente uno de esos germinados, probablemente el más conocido y el más popular, son efectivamente los brotes de soja. Bueno, los germinados son la mini plantita, vamos a decir, que se obtiene de cultivar fuera de la tierra, es decir, simplemente con agua y un poco de luz, las semillas, algunos cereales o legumbres. Y uno de los germinados que está creciendo en popularidad por lo fácil que es prepararlo en casa son los germinados de lentejas. La soja es una legumbre, la lenteja es otra legumbre. ¿Qué ocurre? Que no solemos poder conseguir soja tal cual, simplemente, bueno, pues dependiendo de donde vivamos, evidentemente, tenemos más acceso a unos alimentos o a otros que son más típicos de la zona donde vivimos, pero las lentejas es una legumbre, yo diría que, bueno, frecuente o muy habitual en prácticamente todo el mundo y es súper fácil de germinarla en casa. Y si no, a ver quién no ha hecho como experimento en el colegio, igual con alubias en vez de con lentejas, pero es que las lentejas crecen y germinan rapidísimo. Pues poner entre unos algodones 3 o 4 lentejas, dejarlos humedecidos 2 o 3 días y al poquito ya les sale por un lado la raíz y por el otro lado la planta. Eso es un germinado, que evidentemente cuando lo ponemos así, ¡pum!, a lo bestia, ¡pum!, en el algodón, con las manos de niños, en el colegio, el vaso del yogur, pues no nos preocupamos mucho de la higiene, porque después, ¿qué es lo que queremos? Plantar esas semillas germinadas en un tiestito para ver cómo crece la planta. Pero cuando vamos a preparar unos germinados en casa o a nivel industrial, hay algo que es primordial y que es la higiene, mantener unas condiciones lo más asépticas posibles. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, vamos a decir que con agua estancada, agua que se queda en contacto con esos ingredientes que vayamos a germinar. Tenemos que darles ciertos lavados, retirar en parte ese agua para evitar que, además de crecer los germinados, pues crezcan microorganismos que no sean deseados. Asociación de ideas para que vayáis recordando. ¿Os acordáis que os he hablado de los riesgos, los peligros que pueden tener las ensaladas en bolsa, sobre todo cuando empiezan a pasar 1 o 2 días y sueltan juguito? Ese juguito de las ensaladas podría contener o permitir el crecimiento de microorganismos como por ejemplo la salmonela. Bueno, pues en este caso ese agua en contacto con esos ingredientes, semillas, legumbres o cereales integrales que vamos a germinar, podría permitir el crecimiento, por ejemplo, de microorganismos como la salmonela, porque tienen agua, tiempo, temperatura y alimento. Y por lo tanto un caldo de cultivo perfecto, no solo para que crezca el germinado, sino también
otros microorganismos que son capaces de desarrollarse en esas mismas condiciones. Así que importantísimo que los botes estén esterilizados, que lavemos muy bien el ingrediente, que cambiemos a tiempo el agua según las instrucciones que tengamos que seguir para germinar esos alimentos. Así que eso es algo muy importante que si lo vais a hacer en casa, ya sabéis que tenéis que tenerlo en cuenta. A nivel industrial también se germinan los alimentos, podemos obtener germinados, de cantidad de alimentos diferentes. Así de moda, los germinados de alfalfa, por ejemplo, los de brócoli, de cale, de rúcula, de prácticamente cualquier hoja verde. A nivel industrial, los de legumbres, el de soja suele ser el más conocido. ¿Qué diferencia tenemos entre unos y otros? Los germinados, los brotes de soja, son bastante gruesos, tienen unos cuantos milímetros ahí de grosor, son crujientes y la verdad es que no podemos decir que tengan un sabor potente, pero sí nos proporcionan pues ese toque crunchy, ¿no? Crujiente a las ensaladas, que es muy agradable. En el caso de otros germinados que son más herbáceos, más finitos, y los podemos combinar también con ensaladas. Nutricionalmente son una bomba de nutrientes, un concentrado, podríamos decir. Todo eso que está contenido y concentrado en la semilla, legumbre o cereal que vayamos a germinar, o ya habéis visto que otro tipo de plantas que podemos cultivar a partir de semillas, pues ¿qué ocurre? Que pasa a esa mini plantita de 2 o 3 centímetros, no suele ser mucho más larga, los brotes de soja un poquito más, pero estas plantitas son muy chiquititas y nos las comemos tal cual. Ventaja, no hay que cocinar. Los brotes de lentejas, por ejemplo, me evitan tener que cocinar la lenteja. Todo eso duro que no puedo digerir si no cocino va a pasar a esa plantita, desaparece la legumbre y yo me como la plantita, por lo tanto no necesita cocción. Y esto asociado al riesgo microbiológico nos obliga también a lavarlos muy bien antes de consumirlos, a no mantenerlos fuera del frío y a no dejarlos acumularse más de 2 o 3 días, porque entonces podrían también resultar perjudiciales, porque se estropean con muchísima facilidad. Y esto lo digo porque sobre todo si los preparamos en casa podemos controlar más o menos la cantidad que preparamos, pero cuando los compramos a veces las bolsas son muy grandes y resulta que yo me como un puñadito. ¿Qué hago con el resto? Pues comérmelo, porque si no se me va a estropear y si no tengo que asumir que cada vez que compro, si no me los como, pues voy a tener un desperdicio importante porque no debo conservarlos más de 48 horas. Dependiendo de dónde o de qué tipo de germinado vayamos a consumir, evidentemente nutricionalmente tendrá sus particularidades, pero en general como beneficios podemos decir que mejora la digestión de algunos alimentos que pueden resultar difíciles de digerir, como por ejemplo podría ser el caso de las legumbres. Os he puesto el ejemplo de las lentejas, que podemos germinar fácilmente en casa, pero los brotes de soja sería algo parecido. También se obtienen del germinado de una legumbre que sería la soja. Además, nos pueden ayudar a mejorar el tránsito intestinal, porque tienen una gran cantidad de fibra. A nivel nutricional nos mejoran el aporte de proteínas, de vitaminas, de minerales y reducen el aporte del almidón, por ejemplo, que sería lo que contiene de reserva esa legumbre o esa semilla o ese cereal que lo utiliza la planta como alimento para poder germinar y para poder crecer. Es decir, a nivel digestivo mejoramos muchísimo el aprovechamiento de esos nutrientes y también mejoramos el aporte, por ejemplo, de vitamina C. No cocinamos, no tenemos pérdidas de vitamina C ni de cualquier otro nutriente que se vea afectado
por el calor o por la cocción. Por lo tanto, mejoramos también el aprovechamiento de esos nutrientes. Y ya os digo, yo como súper ventaja podríamos decir que evitamos la cocción, aunque también es verdad que si germinamos en casa, bueno, pues nos lleva un tiempo, vamos a decir que unos 2-3 días para conseguir que esas plantitas, bueno, pues tengan ese tamaño de como 2 o 3 centímetros. Si queréis hacer la prueba de lo rápido que empiezan a germinar las lentejas, si ponéis a remojo, por ejemplo, la noche previa, vamos a decir que nos pasamos un poco, en vez de 12 horas dejamos reposar 24 horas las lentejas a temperatura ambiente, veréis cómo ya muchas de esas lentejas empiezan a brotar, se empiezan a abrir, pierden la piel, que es lo primero que pierden, y empezáis a ver la puntita de la planta que empieza a germinar. No se germina así, evidentemente, requiere otras condiciones, un bote de cristal de poca ancha, una telita que nos tape la boca y bueno, pues ir lavando y cambiando ese agua. Pero si queréis verlo rápido, evidentemente con esa prueba sería suficiente para verlo. Y si os animáis a preparar en casa los germinados, pues tenéis muchísima información disponible para poderlo hacer de manera segura. Yo suelo decir que los germinados son casi como las conservas caseras, que también es importante aprender a realizarlas de manera segura, porque pueden suponer un gran riesgo para la salud si no se hacen de manera adecuada. El riesgo microbiológico de las conservas caseras, especialmente de vegetales, es bastante importante. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que si veis los brotes o si veis germinados en el supermercado, pues que os animéis también a probarlos porque están muy ricos y tienen sabores muy particulares. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.